Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país. Todas las propuestas que Unidos Podemos lleva tanto al Senado como al Congreso, algunas de ellas importantes, sobre todo para las zonas rurales y el entorno en el que nos encontramos. Bueno, pues sin más dilación, Ana Pazos, por favor, puedes empezar a... Que cada cual se piense lo que hizo. Bueno, yo estoy aquí porque tengo miedo de no encontrar trabajo, tengo miedo de encontrarlo y de que no me dé para vivir, tengo miedo de la factura de la luz, tengo miedo de que el sol y el agua de nuestros ríos dejen de ser nuestros, tengo miedo de que mis hijos decidan estudiar y nuestra economía no se lo permita, tengo miedo de que emigren como mi hermano, tengo miedo de que ponerse enfermo suponga la ruina de una familia, tengo miedo de los partidos que nos gobiernan y solo sirven a los poderes económicos. Tengo miedo al Tratado de Libre Comercio, a que se firme este acuerdo y sigamos perdiendo derechos laborales, se privaticen definitivamente los servicios públicos y que dejemos de saber lo que comemos. Tengo miedo de que sigan bombardeando países. Por eso estoy aquí, porque nuestro proyecto hace que mis miedos se diluyan y se conviertan en ilusión y esperanza. Nuestro proyecto abandona la política de la devaluación salarial, derogando las dos últimas reformas laborales, incrementando el salario mínimo y terminando con los recortes salariales en el sector público y reduciendo el fraude en la contratación, sobre todo en los contratos temporales. Nuestro proyecto establece cuotas a la seguridad social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y alta gratuita para los que facturen por debajo. Nuestro proyecto garantiza el acceso a los derechos básicos, como es la vivienda digna, impidiendo los cortes de suministros como el agua, la luz, el gas a personas y unidades familiares en situaciones de vulnerabilidad. Nos oponemos al Tratado del Transatlántico de Comercio e Inversión, defendiendo la sociedad y el medio ambiente por encima del comercio y sus intereses. Crearemos una ley de aguas que defienda el agua en manos públicas, ya que es un bien común y se reconocerá como un derecho humano. Se dará acceso universal a la tarjeta sanitaria para inmigrantes y también para nuestros emigrantes que pierden el derecho a la sanidad 90 días después de salir de España. Se defenderá el carácter público del Sistema Nacional de Salud. Se derogará la LOMCE y se desarrollará una nueva ley de educación elaborada por la comunidad educativa defendiendo nuestra escuela pública. No hay tiempo para contar todo el programa. Estos son algunos puntos. Pero en definitiva, nuestra propuesta es un país en el que nuestras leyes nos defiendan, en el que nuestras instituciones nos protejan y nuestros parlamentos nos representen. Así que no nos olvidemos de quiénes somos. Somos los de abajo y los que nos están gobernando ahora son los de arriba. Así que unidos podemos. Hola, buenas tardes, gracias por venir. Estamos aquí hoy parte de la candidatura de Unidos Podemos, porque estamos recorriendo toda la provincia para poder decir alto y claro que nosotros somos la alternativa a los gobiernos que venimos padeciendo durante los últimos años y sobre todo en esta provincia en la que el Partido Popular ha estado gobernando durante tantos años y en la que cada vez hay más despoblación, cada vez hay más desigualdad y cada vez hay más pobreza. Ahora cuando venía en el coche, porque yo vivo en Arenas de San Pedro, hay una noticia que he escuchado en un informativo, decían Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más se está despoblando, después de Galicia. Castilla y León es la comunidad autónoma en la que están aumentando, ¿no?, los fallecimientos por encima de los nacimientos. El mundo rural, el pueblo en el que nos encontramos y todos los pueblos que hemos ido visitando durante estas 2 semanas, ¿no?,
está despoblándose porque no hay condiciones de vida adecuadas para que los jóvenes se puedan quedar en los pueblos y puedan tener una vida digna. No hay servicios públicos. Se ha acabado con la educación a través de recortes que han cerrado muchísimas escuelas rurales del mundo rural. Cada vez la sanidad está peor, ¿no?, en el mundo rural como consecuencia de los recortes. Las personas mayores están manteniendo a los jóvenes a través de sus pensiones porque no hay trabajo. Se han desmantelado los pocos empleos que había, la agricultura y la ganadería están viviendo momentos también muy difíciles, las ayudas europeas, la PAC, está siendo también un problema en estos momentos para el mundo rural y nadie se acuerda del mundo rural. El mundo rural va a ir por detrás de las ciudades, pero vamos a cambiar, porque el cambio ya se ha producido, ya nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir manteniendo este mismo tipo de políticas económicas que aumentan la desigualdad y que solamente benefician a los ricos. La gente normal, como nosotros y como nosotras, ¿no?, estamos ahora percibiendo cómo otra gente normal se nos acerca en los pueblos, en los mercadillos, y nos dice que son de los nuestros, que nos van a votar, que se han dado cuenta de que no sirve para nada seguir votando al Partido Popular. El Partido Popular que está queriendo meter miedo a la gente, que está queriendo decirles a todo el mundo que somos radicales, que somos extremistas, cuando realmente lo radical y lo extremista es dejar a la gente sin casa, con todos los desahucios que ha sufrido, toda la gente que no ha podido pagar, dejar a la gente sin ayudas para las becas, para los hijos, para que puedan estudiar, dejar a la gente sin trabajo, con unos empleos precarios, porque nunca antes en este país los trabajadores han sido pobres como es ahora, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a terminar con ello el día 26, porque el día 26 vamos a votar, muchísima gente que antes no lo hacía, esta vez ya se ha dado cuenta y vamos a votar para que haya un cambio verdadero en este país y para que las políticas económicas cambien y para que el país sea un país para todos y no solo para los más ricos. Eso por un lado. Y luego por otro lado no puedo dejar de decir, porque esta mañana he estado planchando oyendo las televisiones, no puedo dejar de decir que qué vergüenza lo que ha ocurrido en el Ministerio del Interior, que qué vergüenza que tengamos un ministro que se reúne, ¿no?, con la persona encargada de controlar, de perseguir el fraude en Cataluña, para hacer la guerra sucia a sus enemigos políticos, a sus adversarios políticos. Qué vergüenza que las instituciones las estén poniendo al servicio del partido que se ha llevado todo el dinero de los que pagábamos nuestros impuestos a los paraísos fiscales o a pagar su sede de Génova o a Dinero B o a Caja B o a Sobres o a lo que sea. O sea, los casos de corrupción ya es que ni los nombro porque ya estamos todos hartos de oírlos. Pero es una vergüenza que además hayan pretendido que las instituciones se pongan a su servicio, que la policía trabaje para ellos. Eso no lo podemos consentir porque estamos en un país en el que tiene que imperar el Estado de Derecho, en el que se tiene que garantizar que las personas tienen que ser defendidas por las instituciones que están para defender a los ciudadanos y no utilizarlas para hacer la guerra sucia. En cualquier país que esto hubiera ocurrido habría sido un escándalo tan grande que habría caído no solo el ministro del Interior sino el presidente del Gobierno. Y en este país estamos como queriendo mirar para otro lado, como queriendo decir que realmente lo grave es que alguien haya grabado esa conversación. Pero, señor mío, lo grave es lo que se ha dicho en esas conversaciones. Y les animo a que entren en Internet o a que pongan la televisión y escuchen, ¿no?, qué cosas decían estos dos personajes y cómo estaban entre ellos dos, ¿no?, de alguna manera organizando una trama para luchar contra los partidos catalanes independentistas. O sea, esto no lo podemos consentir. No podemos consentir que para poder hacer todas estas políticas económicas austericidas, ¿no?, que no han servido para sacar al país de la pobreza, que han aumentado la desigualdad, para esto han cambiado las leyes. Han cambiado el artículo 135 de la Constitución para que tuvieran una cobertura legal para poner por delante, pagar a los bancos que salvar a las personas. Y después nos han hecho unas reformas laborales para que los empresarios pudieran despedir muy barato,
¿no?, a los trabajadores si eso les convenía. Y luego después también hemos perdido todos los derechos que los trabajadores teníamos y que hemos ido consiguiendo a lo largo de muchos años de lucha, con muchas personas que han dejado ahí su vida y su esfuerzo para conseguirlo. Y si fuera poco esto, pues también nos ponen una ley, que la llamamos la ley Mordaza, porque realmente nos quieren amordazar, no quieren que protestemos, no quieren que salgamos a la calle, no quieren que digamos lo que pensamos en voz alta. Quieren poder trapichear a sus anchas sin tener ningún problema para hacerlo. Y ya estamos hartos, y esto ya se va a acabar. Entonces, ahora mismo, Unidos Podemos es la alternativa al Partido Popular y es la alternativa por la que todos vamos a luchar y por la que el día 27, después de las elecciones, vamos a seguir apostando, porque esto no se acaba con las elecciones, tiene que haber luego un respaldo de la gente, de los ciudadanos, unas movilizaciones populares que apoyen el cambio que se va a dar en este país. Y ya por último, solamente decirles que somos los primeros, pero que nos van a seguir otros países en Europa, que Europa, hoy saben que en Inglaterra, en Gran Bretaña están votando para ver si salen o no salen de Europa. En Europa hay mucha gente descontenta. Los países ricos del norte han impuesto a los países del sur, ¿no?, unas condiciones que no son dignas para las personas. Y Portugal, Italia, Grecia, España y también los trabajadores franceses que han salido a la calle para protestar contra la reforma laboral, estamos en contra de que las políticas las sigan marcando Merkel, la Troika y el Banco Central Europeo. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer un giro en España y de empezar a trabajar de otra manera desde el gobierno con políticas que realmente creen empleo y que nos saquen de la precariedad, otros países también van a seguir nuestra línea. Luego, entonces, estamos viviendo un momento histórico y por eso pues les animo a que hablen con sus vecinos, con sus amigos, con las personas que todavía no lo tienen claro o que todavía no han visto esto que les contamos, y que el día 26 todos vayamos a votar Unidos Podemos para cambiar el país, para un país mejor, más justo y para las personas. Así que nada, gracias, Podemos. Hoy decía Pablo Casado que nadie se preocupaba del campo más que el Partido Popular. Lo decía en una reunión con Asaja, mientras nosotros estábamos reunidos con UGT, viendo cuál era la situación, no solo del campo, sino de toda la situación laboral. Hay que tener cara para decir, para que el Partido Popular diga que se ha preocupado del campo y que son los únicos que se preocupan del campo. Realmente el Partido Popular es el culpable de dejar los pueblos como están en este momento, con una agricultura sin promocionar, con una PAC reducida cada vez mayor en la subvención y con una situación de abandono en todo lo que supone la promoción del desarrollo local tremendo. Es decir, esa sería una de las primeras asignaturas pendientes para que nuestra coalición de Unidos Podemos, si llegamos al gobierno y si sacamos algún diputado en Ávila, defenderíamos una política de cómo poblar, cómo recuperar todo este campo abandonado, porque es sabido que la agricultura y la ganadería es la segunda fuerza básica de la producción después del turismo en toda esta comunidad. Por lo tanto, decir que el Partido Popular que tenemos en este momento en nuestra provincia es un partido que no representa la tradición de Adolfo Suárez, ni tampoco representa a Teresa de Ávila. Está representando unos valores que tienen más que ver con el golpe de Tejero o con los Tamayazo o con las corrupciones que hay en el resto de nuestro país, en Valencia, etcétera. Es decir, es la parte más corrupta y más extremista de la derecha que hay en este país. Esa es la que tenemos aquí y está representada por los caciques de todos los pueblos que se coordinan en la Diputación Provincial como un órgano de coordinadora de caciques para resolver los problemas de sus pueblos desde los intereses de sus familias y desde los intereses de lo que ellos representan, que es la minoría económica, la minoría más poderosa económica en cada pueblo y en la ciudad de Ávila. Eso es lo que ellos representan. Nosotros venimos con una candidatura que representa a la mayoría social, que representa a todo lo demás, que representa a los más de 6.000 parados que hay en Ávila, a los más de los 38.000 pensionistas que cobran menos de 700 euros, a los más de los 1.200 que cobran una PAC reducida, a la precariedad laboral de nuestros jóvenes. Todo eso es lo que representamos nosotros. Y por lo tanto, Unidos Podemos debe ser la alternativa, porque el Partido Socialista tampoco lo es ya.
El Partido Socialista está atrapado entre un lado y entre otro y no sabe por dónde moverse. El Partido Socialista ha fracasado y ha dejado a su propia base en una situación de descontento tremenda y tenemos que nosotros sacar muchos más votos que ellos para llevarles al terreno de la izquierda y al terreno de la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso es lo que tenemos en Ávila y nosotros queremos construir un país en el que la continuidad de la lucha que hemos venido teniendo durante estos años, porque lo que defendemos ahora no es nuevo, lo que defendemos ahora es lo que muchos de nosotros hemos venido defendiendo desde hace más de 30 años, es decir, un país donde realmente pueda tenerse no solo deberes, sino también derechos y donde realmente el Estado sea un Estado social que reequilibre la economía y que sepa aplicar la justicia social que necesita este país, porque para eso hemos votado una democracia y para eso queremos una democracia, para que el Estado cumpla su función y para que el Estado no le manejen y no le dirijan los grandes poderes económicos. De la misma manera que defendemos, como han dicho mis compañeras, también una reforma laboral y una situación del Estatuto del Trabajador diferente para que realmente el trozo de la tarta que corresponde a los trabajadores vuelva a recuperarse. Ese trocito que empezamos a recuperar en los años posteriores a la transición con el reparto de los beneficios a través de los convenios y que de pronto se troncó porque el G8 y los organismos internacionales traicionaron las políticas de los gobiernos. Tenemos que recuperar todo eso, tenemos que salir de esta crisis en otras condiciones y tenemos que hacer que este país sea el nuevo país de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Uy, es que el árbol me pilla muy mal. ¿Puedo mover esto un poco, Bruno? Ya que vamos a hablar, pues por lo menos mirarnos a la cara o algo. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí. Un poco en esta campaña estamos buscando también aquellos rincones a los que no pudimos llegar hace unos meses y es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras porque aquí estamos un poco como en casa, porque la casa de todos de este pueblo pues ha sido gobernada tradicionalmente por compañeros y compañeras y es un verdadero placer estar aquí. Yo os decía antes que tenía ganas de echaros el speech porque lo había preparado y la verdad es que vengo un poco descolocada, he de reconocer que vengo descolocada. Y es que vengo de Manjabálago y Ortigosa del Río al Mar, de un acto con los compañeros y compañeras de ECO, y es que este pueblo es un pueblo, que es un municipio, que son dos pueblos y entre los dos pueblos no juntan más de 40 habitantes. Entonces es como éramos 20 y éramos más los que estábamos allí reunidos en el acto que los que había en el pueblo, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante y muy bonito porque hemos empezado a hablar, como hablamos normalmente en estos espacios, que siempre aprendemos, que siempre crecemos y que son muy interesantes, hemos empezado a hablar y ha sido curioso porque cada uno hacía un diagnóstico de por qué estábamos así, por qué este país hemos llegado donde hemos llegado, ¿no? Entonces había compañeros que decían que sí, que igual es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, otros que decían que no, que habían sido los bancos y los gobiernos y estas cosas, otros decían que es que culturalmente no hemos sabido gestionar lo que había en este país, bueno, un montón de cosas, ¿no? El diagnóstico era muy diferenciado, pero todos terminábamos llegando a un mismo punto. Y es que llegábamos a preguntarnos que, en cualquier caso, ¿por qué con la situación que tenemos ahora seguimos votando al PP? Y yo les contaba, quien le vote, pero mayoritariamente en este país sigue ganando el PP. Y es que yo les contaba que a mí también me sorprendía, porque últimamente cuando nos encontramos así en las plazas y en las calles, yo siempre hago la pregunta a la gente de realmente cuántos de los que nos estamos encontrando somos capaces de pagarnos una sanidad privada, una educación privada, somos capaces de tener fondos privados de pensiones y nadie nunca levanta la mano. Y yo tampoco podría. Entonces era como, madre mía, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? No encontrábamos respuesta. O divergíamos también en las respuestas, pero ha surgido una cosa que de nuevo estábamos de acuerdo, que era el miedo. Lo hablábamos antes también, que por qué aquí estamos los que estamos y que qué pasa con la dificultad que todavía tenemos en la provincia de Ávila para significarnos. Y es que había una señora que decía, joder, pues en mi pueblo es muy chico, somos 80, pero es que hay 8 votos de Podemos y yo los intento buscar y no los encuentro, no sé quiénes son los 8 que votan a Podemos, ¿no?
Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que sucede para que los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia tengamos miedo a significarnos? Y además creo que es importante que empecemos a hacerlo, porque si no lo hacemos, seguiremos aceptando que en esta provincia la cultura, la política dominante tiene que ser para unos pocos, para una corriente muy clara, y que los demás que no coincidimos con esa corriente o nos callamos o nos escondemos. De hecho, yo siempre cuento que una de las razones por la que estoy aquí es precisamente por eso, por significarme, porque yo he aprendido durante toda mi vida que lo que tenía que hacer era no significarme, que esto de la política no traía más que problemas, que era un rollo, que mejor dejárselo para los políticos. Y el otro día, escuchando al profesor Monedero, él decía que si dejamos de significarnos nos terminamos convirtiendo en insignificantes, y que sabemos que lo insignificante no cuenta y que llega es el momento de empezar a contar, ¿no? Ha habido otra cosa que me ha dejado completamente descolocada, y es que había un señor que ellos viven en Madrid, pero tienen vínculo con un pueblo ahí en la Sierra de Ávila, y él decía que este verano se había visto abocado a una situación como muy, muy rara, porque era una fiesta católica, el Corpus creo que era, y que él se había visto arrastrado por un grupo de hombres a un local, a una sala, y que ahí los hombres se habían emborrachado, los hombres se emborrachaban y comían nueces. Y que después, cuando ellos se cansaban, cogían las nueces y se las tiraban a las mujeres que estaban fuera. Y que eso a él había generado una crisis brutal, porque no entendía todavía qué era lo que estaba pasando en el medio rural, en nuestro medio rural, y qué estaba pasando con la cultura y con las mujeres en el medio rural. Y necesariamente nos ha llevado a hablar del cambio que decía Teresa, que ya está llegando a las ciudades y que siempre es más difícil. A Ávila siempre llega un poco más tarde, pero ya nuestros contextos rurales todavía llegan muchísimo más tarde. Y era como necesitamos empezar a impulsar también desde lo local, desde lo rural, ese cambio, y que ese cambio llegue también a nuestros pueblos. Y después hablábamos del desarrollo rural. Como les decía, estábamos en un pueblo de 40 habitantes, que tampoco es tan raro en la provincia de Ávila. De hecho, la mayoría de los pueblos de la provincia de Ávila tienen menos de 500 habitantes. Y estábamos hablando de qué es lo que está pasando con nuestros pueblos cuando tenemos todavía gran cantidad de recursos naturales. Hablábamos de aquí de la cantería, qué ha pasado con nuestros canteros, qué ha pasado con nuestros ganaderos, qué ha pasado con nuestros agricultores, qué está pasando con nuestra población cuando nos tenemos que seguir yendo, ¿no? Pero lo más bonito de todo, al final, después de este discurso apocalíptico, lo más bonito ha sido la reflexión final. A mí me ha dado pena venirme porque ya la he tenido que dejar a medias, pero el momento en el que estábamos reflexionando era que lo importante ya no era todo este diagnóstico, que lo importante es que estábamos juntos 20 personas allí, cada uno porque había gente de ECO, había gente de Podemos, había gente de Izquierda Unida, había gente que había llegado allí porque acababa de llegar al pueblo y le gustaba esto y a veranear y estaba allí, pero que en cualquier caso estábamos allí. Estábamos juntos, estábamos reflexionando y estábamos empezando a generar una dinámica completamente distinta. Una dinámica que poco a poco tiene que ir calando, que poco a poco tenemos que ir generando. Y es que yo siempre digo que Eduardo Galeano decía hace mucho tiempo que mucha gente pequeña en lugares pequeños podía cambiar el mundo. Y yo creo que estamos empezando a cambiar el mundo, que estamos empezando a ser gente pequeña en lugares pequeños, pero que nos estamos empezando a juntar, que estamos empezando a tener voz, que nos estamos empezando a organizar, y que estoy convencida de que el 26J, además vamos a cambiar este país, porque unidas podemos. Muchísimas gracias. Despacio pero lejos sigue la pelea, los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Estas coronadas, yernos corrompidos, mientras crece el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado, gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. La prima
clima de riesgo, el default de Grecia. Se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera. Llevan a la ruina todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo.